Vamos a hacerlo bien, lo más sencillo posible y para que lo podamos discutir entre todos. Supongamos que tenemos una paciente de 40 años, gordita, que viene con una ecografía ya lista para, ¿cómo se llama? Que hizo un cólico biliar hace unas 10 días atrás, la ecografía con cólico biliar, cálculo biliar móvil con paredes lisas, que no está enclavado nada, vía biliar fina. O sea, ustedes tienen que programarle una colecistectomía. ¿Qué le pedimos? ¿Qué no le pedimos? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué serían las cosas que tenemos que pedirle? Yo por lo que me acuerdo y tengo anotado del seminario que nos dio, habíamos dicho de que lo que usted pedía era los tiempos de protrombina, hemoglobina, glucemia, uremia, creatinemia, ionograma y electrocardiograma. Está bien, bueno, pero yo quiero que me explique cómo yo llegué a toda esa conclusión. Muchos dijimos, por ejemplo, el electro era por una cuestión más que nada legal, o sea, digamos, en una mujer por debajo de 40 años, muchas de las guías dicen que no es indispensable pedirlo. Una mujer de 40 años está bien en el límite. A eso, lo que sí teníamos que pedir era hematocrito por la anemia. Hematocrito a toda mujer es casi indispensable pedírselo, igual que muchas veces en cualquier mujer en edad fértil que tenga la duda de su último periodo menstrual, quizás pedirle un test de embarazo, cosa que a veces sí y a veces no. Eso le tienes que preguntar siempre cuándo fue su última fecha de menstruación. Y también si está tomando pastillas anticonceptivas. ¿Por qué? Le preguntaría si está tomando pastillas anticonceptivas. ¿No tenía que ver con la coagulación? Sí, pero ¿qué? Si vos tomás pastillas anticonceptivas, ¿qué mayor riesgo tenés? De trombosis. Exactamente, debe ser una trombosis venosa profunda y mayor riesgo de tromboembolismo. Por eso es una cosa de la cual le tenemos que preguntar siempre. ¿Qué otra cosa le preguntaríamos, sobre todo si le pediríamos, lo que dijo Ludmila, en un paciente que sí o sí esté tomando diuréticos? Bueno, función renal también. Antes de la función renal, ¿qué le pedirías? ¿No era el ionograma por lo del potasio? Justamente, para saber cuál es la calemia del paciente. Lógicamente, la función renal se la pedís de rutina porque muchas veces estos pacientes, cualquier persona puede llegar a tener un daño renal que pasa desapercibido. La glucemia también lo mismo, y los tiempos de coagulación, lo que charlábamos, que normalmente, salvo pacientes determinados, llámese por ejemplo una paciente que esté histérica, que vos pensás que puede llegar a tener un déficit de los factores K dependientes, no tiene mucho sentido pedirle los tiempos de coagulación. ¿Por qué razón los pedimos? Para cuidarnos nosotros a nivel legal. Porque es muy raro que alguien entienda que si sangró fue por un problema técnico o porque tenía que sangrar. Y dice, ¿cómo no le pidió tiempo? Y muchas veces, si después el paciente sangra, lo tenemos que transfundir, a lo mejor ahí ya se van a alterar los tiempos. No sabés si están correctos de entrada o no. Por eso es que normalmente se los pedimos. ¿Cómo se llama? ¿Qué otra cosa habíamos visto? El electrocardiograma, el nombre se lo pedimos a todos.
en mujeres también se lo pedimos, pero podemos, si queremos ser un poco más selectivos, y la placa de tórax somos selectivos o en mayores de 60, 65 años. Principalmente porque no tiene sentido pedirla rutinariamente. Las cosas que serían medianamente importantes para pedir, sobre todo para protegernos nosotros, son las cosas de que o hay problemas o no te lo autorizan para que lo pidas normalmente. ¿Y cuáles serían? ¿Qué le parece, Brian? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuál sería los análisis de laboratorio que tendríamos que pedir de forma rutinaria para protegernos nosotros? Para protegernos. Pero como usted mencionó, los tiempos de coagulación. No, para protegernos nuestra salud. Enfermedades infecciosas como el HIV. Exactamente. Hepatitis, puede ser B y C. Exactamente. Eso es lo que teóricamente tendríamos que pedir de rutina. Pero lamentablemente, por diferentes causas, el HIV por ley, que no se puede pedir rutinariamente sin autorización previa del paciente, y hepatitis B y C muchas veces, si no está justificado, no te lo reconocen las obras sociales o prepago para que lo pidas de rutina. Bueno, con eso está ahí más o menos el laboratorio, radiografía y electrocardiograma. Y ahora Tatiana nos va a contar bien lo que estuvo viendo sobre el protocolo ERAS. Es un protocolo que te dice qué hacer en el preoperatorio, el perioperatorio y en el posoperatorio. En el preoperatorio te decía que tenías que evitar los ayunos, que era algo algo antes que se recomendaba. ¿Y por qué razón se recomendaba el ayuno de más de 8 horas, 12 horas? Por el tema del reflujo, no, de la broncoaspiración. De la broncoaspiración, no me salía. Sí. Exactamente. Y ahora se vio que tomando líquidos, a lo mejor hasta 2 horas antes, es muy bajo el riesgo de broncoaspiración. ¿Qué otra cosa más, Tatiana? Lo de la profilaxis antitrombótica. Exactamente. Acuérdense de que muchos de los pacientes no se mueren por el acto quirúrgico en sí, sino por complicaciones, por así decir, indirectas. Y una de las más frecuentes es el tromboembolismo de pulmón. Más si es un paciente que que le vamos a hacer una cirugía abdominal, con factores de riesgo, llámese obesidad, fumador, o una paciente toma anticonceptivos que está sometido a una cirugía pelviana, una cirugía traumatológica. Esos pacientes realmente no se mueren de la cirugía en sí, es que hacen una tromboflebitis y un posterior tromboembolismo de pulmón. Y muchas veces esos son masivos. Por eso es que nosotros debemos hacer sí o sí profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular. Lo haces el día, unas horas antes, entre 8 o 10 horas antes, y después, de acuerdo al riesgo del paciente, continúas entre 7 a 28 días. Eso son las nuevas directivas que se están haciendo con respecto a todo lo que es profilaxis antitrombótica. Y cada vez, lógicamente, se usa más y más. ¿Qué otra cosa más, Tatiana, del protocolo ERAS? Después también decía lo de la profilaxis antibiótica. Perfecto.
el no uso de drenajes. La movilización precoz en el postoperatorio. También, aparte de la profilaxis antitrombótica, la profilaxis con heparina bajo peso molecular, también se utiliza compresión neumática de miembros inferiores durante la cirugía, para también mejorar el retorno venoso. Una rápida alimentación por vía oral. Bueno, ¿y por qué razón, si el protocolo ERAS es tan lindo, se usa tan poco? No sé por qué. Porque tiene que tener mucho compromiso de todos los miembros del equipo. Tiene que haber desde nutricionistas, anestesiólogos, clínicos, cirujanos, y todos muy comprometidos con eso. Y con eso lográs una externación mucho más rápida. Lo que pasa que es mucho más difícil o incómodo tener que ir a ver un paciente al tercer día de postoperatorio en la casa que verlo en el sanatorio, en el hospital. Por eso es muy difícil poder implementar de forma correcta un protocolo ERAS. Y cada vez lo que todo el mundo se empieza con mucho entusiasmo y después en un par de meses ya se van perdiendo las ganas. Pero nadie puede decir que no es algo excelente. La otra cosa, bueno, al paciente la profilaxis antitrombótica, el ayuno, lo operamos, termina la cirugía y tenemos que indicarlo. Piensen que tenemos que indicarlo como de alguna forma para que la enfermera entienda lo que le estamos poniendo. Hoy por hoy ya en la mayoría de las instituciones tenemos todo lo que sea indicaciones electrónicas, o sea que lo sé por computadora, o sea que ya no hay problema de letra. Pero personas que tienen muy mala letra, como es mi caso particular, le lleva tiempo que la gente se acostumbre a leer lo que uno escribe, por más que pongan muy buena voluntad en escribirlo lo más claro posible. Y lo que tenés que plantearle de entrada es que vos cada cuánto querés que te controlen al paciente, al control de signos vitales. Generalmente se pone por turno, que tenés que pensar que el turno en piso es cada 8 horas de enfermería y el turno en terapia cada 6 horas. Te interesa saber la diuresis, si es cuánto orina en 24 horas, o cuánto orina por turno, o cuánto orina por hora. Hay pacientes en los cuales vos estás sospechando que puede ser insuficiencia renal y querés saber cuál es la diuresis horaria. ¿Cuándo tiene que ser la diuresis horaria, Florencia? No sé, profe. Pensá, tenés que saberlo eso. Y son... No sé. A ver. Pensá. Son... ¿Cuánto es la diuresis normal de cada 24 horas? Más o menos, promedio, sí. 2 litros. Perfecto. Varía dependiendo del paciente. Bueno, ponele entre 1 y 2 litros. Sí. Por lo tanto, ¿qué cuenta tendrías que hacer para saber? Y dividir, ponele 2.000 en 24. Y bueno, ¿y cuánto sería eso? 83.33 mililitros por hora. Mililitros por hora. Para que lo sepas más fácil, diga de 30 a 40 mililitros hora. Tu piso tiene que ser 600 a 800 mililitros por día. Por eso cuando muchas veces a un paciente vos le querés controlar la diuresis horaria, es para que, por ejemplo, vos le haces una cirugía en la cual
tuvo una pérdida importante de sangre, ese paciente lo que a vos te interesa es que saber cómo está de su presión, cómo está todo, para ir viendo cómo lo vas siguiendo, para ver si tiene que pasarle más líquido o menos líquido. Por eso lo vas controlando ¿con qué? Con una presión venosa central para ver que no se te encharque el paciente, y con una sonda vesical para ir controlándolo hora a hora. Después también decía del dolor, ¿no? Darle analgésicos. Exactamente. Cada vez en cirugías grandes, lo que estamos viendo, los mismos anestesiólogos, lo que hacen, le hacen ¿cómo se llama? Le colocan un catéter peridural, o le hacen una inyección intratecal de morfina a nivel espinal, que realmente el paciente pasa un postoperatorio muchísimo más cómodo, sin dolor las primeras 24 o 48 horas, igual que te diría que ya es rutinario infiltrar con bupivacaína o lidocaína todos los sitios de las incisiones. Eso para que el paciente esté mucho más confortable en el postoperatorio. Después, vos ¿qué analgésico le vas a usar? Ludmila, ¿cuál usarías vos? ¿Y en qué dosis? No sé. En realidad entré recién porque se me desconectó y no sé si dijeron, pero yo en el ERAS tenía que se evitaba el uso de analgésicos. No, a veces se evita el uso de analgésicos, a veces opioides. Opioides y AINES. Pero analgésicos le tenés que utilizar. O sea, se usa analgésicos, pero no esos. Sí, no, y lo que se intenta usar la menor cantidad posible. Perfecto. Pero el paciente no tiene que sufrir, ¿entendés? Porque si el paciente está muy dolorido, por ejemplo, de una incisión mediana supraumbilical, ¿qué vas a lograr? Que esté acostado, que no se mueva, que haga una respiración corta, que no ventile de forma adecuada. ¿Eso que le va a producir? Va a tener problemas para movilizar secreciones, ¿no? Alteración de movilización de secreciones, atelectasia, neumonía intrahospitalaria, óbito. Por eso es que vos querés que el paciente también tenga una rápida movilización. Yo tenía un instructor de residentes de clínica médica, yo vivía en Buenos Aires, que decía, si vos querés matar a un viejo, déjalo en la cama. Con eso solo se te va a morir. Y esa es la razón. Se te va a hacer una infección respiratoria sin ningún tipo de dificultad. Por eso al paciente lo tenés que sacar de la cama. Bueno, ¿qué analgésicos utilizaría, por ejemplo, en un paciente que operas de hemorroides? Que es una zona que duele. Yo tenía anotado entre diclofenac y ketorolac. Si dolía mucho había que pasar a los opiáceos. Tenía eso del... Puede usar tranquilamente ketorolac, colocarle 150 miligramos por día en paralelo, o ketorolac entre 10 o 20 miligramos cada 8 horas endovenoso. Y le puede hacer un rescate con una bulfina, que es la nubaína, en caso de que esté muy dolorido el paciente. Hay gente que usa también diclofenac asociado a paracetamol. Son distintos, hay muchos esquemas analgésicos, bueno, y uno va viendo el que más el que más le guste, el que mejor resultado le da. Mucha gente también utiliza tramadol. A mí en general no me gusta mucho usar todo lo que sea opioides, sobre todo por mi especialidad, porque constipa mucho al paciente, y yo lo que no quiero es que un paciente esté constipado. Lo hago principalmente con la proctología, por eso es que uno intenta más usar AINES, y muchas veces cuando usas AINES
en cantidad importante al paciente, ¿qué tenés que hacerle? Brindarle qué cosa. Protección gástrica. Exactamente. Con omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, cualquier prazol, lo que tengas disponible. Y para hidratarlo, ¿se acuerdan cómo era? 2-1 era, no. A ver, Era el clásico era 2 dulces, 1 salado. Sí. Pero acordate principalmente que vos lo que necesitas es darle a un paciente de 35 a 40 mililitros kilo día. Por ejemplo, ¿vos cuánto pesás, Tatiana? 45. Bueno, ¿cuánto pensás entonces que tendrías que pasarte en postoperatorio? Y tengo que hacer la cuenta. Vamos, rápido. Es segundo grado, ¿no? ¿Cuánto es, profe, por kilo? De 30 en un paciente sin vómito, que no haya tenido una importante pérdida, sin fiebre, de 35 a 40 mililitros kilo día. Por lo tanto, Tatiana, que pesa 1580. Sí, pero 1580 no hay forma de pasarte. Bueno, 1600. Tiene que ser, tampoco porque los frascos de... Bueno, 1500. 1500 o 2000. ¿Me entendés? Sí. Porque es muy porque importante. Vienen de 500, claro. Claro, es muy importante que vean el peso del paciente. O el peso aproximado, porque no es lo mismo darle a ella que pesa 40. Yo peso más del doble de ella. O sea que no es imposible que o ella va a estar o deshidratada, o yo voy a estar deshidratado, o ella va a estar hiper hidratada. Porque una cosa lógica, a mí me tiene que pasar 3,5 litros, a ella le tiene que pasar 1500 a 2000. O sea que tenés que tener de alguna forma la suerte de saber el peso del paciente para poder reponerle de forma adecuada. Y normalmente sabíamos que nosotros debíamos pasarle entre 60 y 80 mil equivalentes por litro, mil equivalentes por día, de sodio. Por lo tanto, como habíamos quedado en qué cosa, ¿con cuántos frascos de solución fisiológica alcanza? ¿Rocío? Se me había ido internet, profe, recién volví y me perdí 5 minutos más o menos. No te preocupes. A ver. Si quiere, repítame y capaz lo contesto. ¿Cuál es el requerimiento diario de sodio de una persona adulta? Entre 60 y 80 mil equivalentes por día. Por lo tanto, ¿cuántos frascos de solución fisiológica tendríamos que reponerle al paciente por día? No sé cuánto tiene de sodio. Pensá. No, es que no sé cuánto tiene de sodio la solución fisiológica. A ver, ¿y por qué te pensás que se llama fisiológica? ¿Y si no? ¿Sería 1? No sé. Claro, sí. ¿Por qué razón? Porque es el requerimiento total del cuerpo. Tiene entre 145 y 155 mil equivalentes de sodio, la solución fisiológica por litro. Si vos necesitas entre 60 y 80, con medio litro alcanzaría. Todos los días aprendo algo nuevo. Y eso no es muy difícil. Es solamente leer no bien. Sabía. Hay que leer el encabezado. Sí. Para cuando rindan para residencia, tenga que aprender a leer el encabezado de la pregunta. El potasio es entre 40 y 60 mil equivalentes, que siempre hay que reponerlo de forma lenta y después de que el paciente empiece a orinar. Y antibióticos, si usamos profilaxis, el infector o la institución donde trabajamos le gusta profilaxis ultracorta, corta o larga. Eso depende de cada institución. Puede ser una sola dosis preoperatoria, un día o 2 días.
Y con eso más o menos tenemos cómo ir manejando en el pre y postoperatorio a un paciente. Cada vez se va utilizando menos la regla del 7 para los sueros, porque en la mayoría de las instituciones ya se manejan con bombas de infusión, que es mucho más precisa, sino para saber qué cantidad a cuánta cantidad de gotas por minuto tiene que la enfermera pasar el suero, si le vamos a pasar 2,5 litros de suero, son 5 frascos. A eso lo multiplicamos por 7, o sea que nos va a dar 35. Lo que tenemos que saber nosotros ahí, ¿qué cosa es? La regla del 7. Para saber qué cantidad de frascos tiene que pasar. Y la enfermera, mirando la chapita con el reloj, con el minutero, va contando las gotas que va cayendo. ¿Entienden eso, Mila? Estaba ahí recalculando. O sea, 500 mililitros a 7 gotas por minuto pasan en 24 horas. Por lo tanto, vos vas multiplicando la cantidad de frascos por 7. Vos querés pasar 6 frascos, son 42 gotas por minuto. Lo que sí, hay que saber la tabla del 7. Ahí está. Bueno. ¿Qué otra cosa había? Y supongamos que el paciente hace fiebre en el postoperatorio. ¿Reforzamos antibióticos? No, ¿O eso no? depende a las horas. Pueden ser las causas. O sea, de acuerdo a las horas son las causas de fiebre. ¿Y cómo son? Ahí lo tengo anotado en algún lado. Espere. Lo primero que tenés que verle de entrada, es más si es un paciente que le han pasado antibióticos por vena directamente, ver si no tiene una flebitis. Eso siempre lo puede llegar a tener, verle los brazos, a ver si no tiene un engrosamiento en alguna de las venas. Que eso te puede dar fiebre y con hielo te baja. Si no, lo que Tatiana posiblemente estás buscando Sí, es la regla de la W. Sí. Es infección pulmonar. Que es WIND. Sí. Después es La herida. sí, herida infectada y la infección de vía urinaria. Exactamente, de 0 a 3 días, de 3 a 6 días y de 6 a 9 días. Lo que pasa que también hay cosas que tenemos que sospechar. Por ejemplo, si un chico joven está internado por una fractura de hombro o de húmero y no tuvo colocado una sonda vesical, es muy raro pensar en una infección urinaria. Es mucho más frecuente en una mujer añosa que tenga una infección urinaria, o en un paciente, en un hombre que haya tenido colocado una sonda vesical por una cirugía, una adenomectomía de próstata. Tenemos que pensar de entrada, ir a buscar por el tipo de cirugía que tuvo, dónde puede ser el foco. ¿Entienden eso? Sí, hay que adecuarlo al paciente. Exactamente. Esto es una cosa muy general, pero siempre tenés que ir viendo la cirugía. Por ejemplo, si yo tengo una cirugía de colon en el cual tiene hecha una anastomosis y el paciente empieza con fiebre y está un poco distendido, ¿ustedes en qué pensarían? Una fístula, una dehiscencia anastomótica. Al menos tenés que intentar descartar eso. Y una cosa que es muy importante, uno de los grandes problemas de las complicaciones, ¿cuáles son? Que el mismo médico las niega. De forma
defensiva. Por eso muchas veces es bueno verlo con otra persona para que tenga una opinión distinta y no subestimar la sintomatología del paciente. Por ejemplo, en un paciente que vos lo operás de una cirugía orificial y te hace fiebre, ¿en qué pensás? Que puede estar haciendo una infección local de ahí. No vas a pensar que tiene un problema pulmonar, porque el paciente se está movilizando. Le vas a ver si no tiene algo local, que es raro, pero existe. De la misma manera que también en un paciente que lo operaron de un reemplazo de cadera y empieza con fiebre a los 30 días. ¿En qué vas a pensar? En una infección en el sitio de donde le colocaron el implante. Ajá. Exactamente. Y también, de esa manera, también fue cambiando mucho lo que es toda la parte de antibiótico profilaxis. En una hernia, que es una cirugía limpia, no se colocaba, no se hacía antibiótico profilaxis. Ahora, desde que se colocan de rutina un cuerpo extraño, una malla protésica, ahí sí le haces un antibiótico profilaxis. Vas entendiendo cómo se tiene que ir adaptando a cada uno de los casos de la cirugía. Habíamos hablado, la contención abdominal, una faja, ¿para qué sirve? No servía para nada. Exactamente, entonces, para calentar la panza, nada más. Lo que sí, hay que reconocer que al paciente le da muchísima más seguridad. Y ahora, todas estas fajas blandas, de que no sirven para nada, tampoco te da muchas complicaciones. ¿Por qué? Las fajas realmente rígidas, las que podían llegar a servir, hacían que el paciente no pudiera tener una adecuada movilización torácica, atelectasias, neumonía. Por lo tanto, estas fajas que no sirven para nada, tampoco son tan graves, no es tan perjudicial usarlo. ¿Y para qué pacientes sirven? Los cuales cuando hay mucho decolamiento entre el celular y la poneurosis, para disminuir el seroma. Para eso sirven una ventiración o en una hernia. Bueno. ¿Han entendido más o menos? Sí. Sí, profe. Yo quería saber, ¿tenés idea de cómo son los parciales? Para ir más o menos. Son múltiple hecho. Son unas 100 preguntas multiple choice y otras creo que 20, 25 a desarrollar en 2 horas de tiempo. ¿En serio? No. Son 20 choice. Yo dije 100 múltiple choice. Son fáciles. No son complejos los parciales. Es más, yo creo que se están tomando así online, creo que un alumno rindió un parcial mal. Es muy raro que rindan mal. Sí. Así que bueno. Listo, entonces. Cualquier cosa, si quieren, ustedes rinden el miércoles. Sí. El lunes, si quieren, 5 de la tarde, o nos reunimos un rato para... Juntamos dudas. Exactamente. Salvo quemaduras, que no me gusta, la detesto y no tengo ni idea, lo que quieran. Bueno. Está bien, gracias. Bueno, listo, nos vemos el lunes. muchas gracias. Nos vemos, profe, Chao. gracias. Chau, chau.